¿Cómo están? Un gusto estar en COTV, en el canal de las provincias, para hablar de la coyuntura económica y Martín, explicar todo este proceso económico que está viviendo Bolivia. Martín, te propongo, primero hablemos sobre la Fitch Rating y la Standard Poor's. Bueno, sobre la calificación que da Bolivia. Posteriormente hablemos sobre los dólares. ¿Existe o no existe? ¿Hay especulación o no hay especulación en Bolivia? Bueno, entramos por la primera parte. ¿Cómo se puede entender que la Fitch Rating bajó la calificación a Bolivia de B a -B, pero la Standard Poor's mantuvo su calificación a B? ¿Cómo se puede entender esto? Mira, en primer lugar tenemos que entender que el Fitch Rating es una calificadora que ya va tropezando con muchas malas calificaciones a diversas empresas, a diversas inversiones, a diversos inversionistas, a diversos países. Ha calificado de manera muy inadecuada. Una prueba de esto es que en 2008, como todos recordemos, ha habido la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Ha habido una crisis en la bolsa por una mala calificación a inversores que no estaban al nivel de lo que se necesitaba. Estos los calificaron mal y provocó una crisis a nivel global en Estados Unidos y en Europa, provocando desahucios a muchas personas. ¿Esto qué quiere decir? Esta firma fue castigada con millones de dólares, o sea, fue multada con millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que Fitch Rating tiene errores o hace movimientos según las conveniencias para donde lanza las calificaciones. Es el caso evidente de lo que ha pasado con Bolivia. Fitch Rating solo agarra las reservas internacionales netas, pero no agarra nada del proceso económico y el proceso de reactivación después del COVID de Bolivia. Agarra simplemente una parte de la economía para luego, basado en esa parte, calificar, pero no agarra nada de las leyes que se están haciendo para poder subir nuestras reservas internacionales netas. ¿Qué quiere decir? Que Fitch Rating solo se agarra de un rincón y no hace un análisis global de todo el contexto económico. Al contrario, la Standard Poor's agarra y valora todo el proceso que ha vivido Bolivia, todo el modelo económico, cómo está funcionando, cómo han funcionado las exportaciones, cómo han funcionado todos estos tipos de políticas económicas que ha implementado el gobierno para poder mantener la macroeconomía y por ende la microeconomía. Estamos hablando que Fitch Rating se fija mucho en las reservas internacionales netas, pero Standard Poor's también. Pero Standard Poor's hace algo que no hace Fitch Rating. Toma en cuenta las leyes y las acciones que toma el Banco Central para subir las reservas internacionales netas. Estamos hablando de que Standard Poor's toma en cuenta la ley del oro. La ley del oro va a ayudar a incrementar las reservas del oro muy rápido, las reservas netas, perdón, de las divisas muy rápidamente, porque es una ley proactiva. Vamos a comprar de nuestros productores y lo vamos a vender. Eso significa intermediario. Nos va a facilitar mucho la compra y venta del oro para subir nuestras reservas internacionales netas. 2, la canalización de los dólares del comercio exterior que están yendo directamente a las reservas internacionales netas. Y 3, los diferentes préstamos que está pidiendo Bolivia, no para pagar sueldos, no para pagar bonos, no, para hacer inversiones en el país. La cosa es invertir. Mientras más invertamos, mayores recursos vamos a poder captar en el mercado interno y en el comercio exterior. Entonces, cuando hace este análisis, y Fitch Rating solo ve, no toma en cuenta estas leyes, no toma en cuenta nada. Entonces, una mirada obtusa, chicata, una mirada de muy pequeñita de lo que es Bolivia, y le pone un B menos. Pero ¿por qué pone B menos? También hay intereses de trasfondo. El interés de trasfondo es que nosotros empecemos a depender de créditos buitres, de créditos que nos condicionen, de créditos que nos den recetas para cambiar nuestro modelo económico, de créditos que nosotros dependamos de estos créditos para que nosotros podamos cambiar nuestro modelo económico, nos cambien y puedan tener acceso a nuestras riquezas, a nuestra materia prima. Es lo que trae, lo que tiene Fitch Rating detrás de todo esto, de toda esta calificación. Nos tratan de condicionar al crédito. Lo que, al contrario, Standard Poor's hace es una visualización de un proceso y dice, a Bolivia hay que dejarle en el proceso que está viviendo económico para ver más adelante cómo se comporta el mismo.
Entonces nos dan un tiempo de decir, no, tenemos que ver todavía la evolución, porque ha sido una buena evolución y un buen crecimiento y una buena reactivación a nivel mundial. Entonces lo que hace Fitch Rating es condicionarnos y querer buscar que nosotros optemos a créditos de fondos buitres que nos condicionen nuestras políticas, que condicionen a quién trabajar, que condicionen si tenemos que vender una empresa pública o no, como pasaba en la época de Boni o como pasaba en la época de otros gobiernos. Entonces, Martín, perdón. Se entienda mejor, la Fitch Rating simplemente está buscando que Bolivia pueda acceder a otros créditos internacionales, pero de manera condicionada. Bueno, lo que nos das a entender. No te condiciona los créditos, o sea, te dice, ya no puedes optar a fuentes válidas, sino tienes que optar a fuentes más de fondos que no son totalmente claros. El FMI, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional te dice, te voy a prestar 1.000 millones, pero me cierras esta empresa, despides a tantos maestros, o sea, te das recetas que no van de acuerdo con el modelo económico. Entonces, eso es lo que pretenden hacer, pero vemos la calificación de Standard Poor's, que también con esta B que tenemos en la calificación de Standard Poor's, nosotros podemos calificar o nosotros podemos optar a créditos de inversiones muy grandes. La CAP nos sigue financiando créditos. Decía nomás, hay organizaciones en Europa que nos han dado un préstamo para terminar o concluir la carretera que estamos haciendo entre Patacamaya y no me acuerdo ahorita el tramo, pero sí hay una inversión muy fuerte ahí de 200 millones de euros. Entonces vamos viendo que seguimos optando a créditos. Simplemente lo que ha tratado de hacer Fitch Rating, ha tratado de aprovecharse un momento coyuntural en Bolivia, donde había escasez de dólares, donde había donde se pretendía hacer una crisis económica, donde no existía, y tratar de aumentar a eso, ¿no? Tratar de querer aumentar la crisis que ha vivido el país. Martín, hablemos ahora sobre los dólares en Bolivia. En las últimas fechas ha habido bastante cola en el Banco Central de Bolivia, acá en La Paz, en Santa Cruz también lo mismo. Se especulaba mucho, ¿no? Se decía que no iba a haber dólares, que la moneda boliviana se iba a devaluar, iba a perder su valor. Entonces la gente pues se alborotó, se preocupó y fue a buscar dólares. Bueno, otros con fines, otros también con mala fe, en el caso de que muchas personas estaban vendiendo los dólares a 7.40. ¿Cómo se puede entender? ¿Qué podemos decir a la población? ¿Hay dólares? ¿No hay dólares en Bolivia? ¿Bolivia tiene esa sostenibilidad económica por el momento? En primer lugar, hay que ver cómo ha tomado la problemática del dólar boliviano. Vemos a un Banco Central de Bolivia que ha resultado a la altura, que ha respondido a la altura de lo que de la crisis que se acercaba, ¿no? Ha podido responder con liquidez. Eso significa que teníamos dólares para cambiar los dólares que necesitaba la gente. Esta gente que se ha dejado llevar por habladurías, por un tema de dichos y entredichos, de especulaciones, que han llevado a la gente a querer cambiar dólares, a sacar sus ahorros para cambiar dólares. Y el Banco Central de Bolivia, al ver que algunos bancos, entre comillas, no tenían dólares, porque sí tenían dólares, porque se les ha dado su encaje legal, más o menos 240 millones de dólares, pero no querían cambiar a la gente. El Banco Central ha decidido hacerlo por su cuenta y a través de las ventanillas del Banco de la Unión. El Banco de la Unión ha estado a la altura, tanto como el Banco Central, y han respondido a la demanda de dólares que ha habido en Bolivia. Se han hecho casi 2.008 operaciones, estamos hablando de 24 millones de dólares en estas 2 semanas, pero si sacamos en cuantificación 2.008 personas que han cambiado dólares, más o menos es el 0,0002% de la población boliviana que ha optado por cambiar dólares. Las demás personas de Bolivia han seguido con el proceso de la bolivianización, han seguido confiando en su moneda. Entonces esto significa que en Bolivia sí hay dólares porque el Banco Central ha podido responder a la altura y ha podido dar a los diferentes bancos privados la cantidad de dólares que necesitan para cambiar. 2, el boliviano, la mayoría de los que vivimos en este país mágico, bonito, hermoso, creemos en los bolivianos, creemos que nuestra moneda es una moneda fuerte y nos da el día a día porque sigue teniendo el poder
objetivo que siempre he tenido. ¿A qué me refiero? Que con mi suelo, con lo que vendo, con lo que comercio o con lo que me pagan de mis alquileres, de todo, yo aún puedo seguir comprando mi canasta familiar completa y no hacer faltar alimentos en mi familia. Y tres, hay que pensar que Bolivia es un país que trabaja, que ha podido llegar a 13.648 millones de dólares en comercio exterior. Eso significa divisas frescas para el país. Nosotros no podemos quedarnos sin dólares porque nuestro comercio exterior está funcionando. Y al funcionar nuestro comercio exterior hay flujo de divisas de ida y vuelta, tanto como en la paga, tanto como cuando entra al país, tanto como sale. Esto es el movimiento del comercio exterior. Entonces los bolivianos deberíamos estar más conscientes, deberíamos tener mucho más, una mirada más proactiva a nuestro proceso y a nuestra bolivianización. Y a las personas que están cometiendo usura, no les compren. A 7.40, ¿quién va a ir a comprar? No les compren, están perdiendo plata solo por dejarse llevar por entredichos, por especulaciones infundadas de gente que quiere dañar nuestro proceso económico, nuestro modelo económico. Entonces hay que tener cuidado en esos términos. Y a la gente que está incurriendo en estos temas de usura y litigio y de usura, hay que tomar las medidas necesarias que dicta la ley, ¿no? Porque hay leyes muy concretas en el tema de alteración de la moneda, uno. Dos, tratar de aprovecharse de una circunstancia en temas financieros para provocar usura o ganar dinero mal habido. Es un dinero que no se debería hacer. En primer lugar, hay que tener mucha conciencia de que nuestro modelo y nuestra bolivianización está profundizada porque nuestros créditos, la mayoría, los 99% de los créditos son en bolivianos. Y los depósitos, el 86% es en bolivianos. Eso le debe dar la confianza a la gente de que todo está bolivianizado y que la moneda de cambio en Bolivia solo es el boliviano. Martín, a lo que nos das a entender es que solamente el 0,2% de la población está haciendo fila en los bancos, esto para acceder a la compra de dólares. El Banco Central está respondiendo, hay dólares en los bancos, además está el comercio de la compra-venta hacia otros países. Correcto, está funcionando en nuestro comercio exterior, tenemos muy poca cantidad, que no significa el universo de los bolivianos que han hecho fila en el Banco Central, porque ahora ya no hay filas. Dos, la capacidad del Estado de responder a una necesidad ha sido la mejor, ha salido con mucha altura. El Banco Central ha actuado de una manera muy ecuánime y muy empática con los ciudadanos.